Introducción al laberinto de la realidad. Nada más importante que comprender la realidad, entendiéndose como realidad a nuestra existencia humana, nuestro propósito, nuestro origen y nuestro objetivo. Como enseñan los maestros Zen, tu intención de entender la vida y de realizarte debe ser tu trabajo principal, antes que cualquier distracción. Esa intención debe ocupar tu tiempo. Debe ser prácticamente tu obsesión, tal como en el relato Zen. Tan solo una bocanada de aire es lo que desea desesperadamente aquel que se está ahogando. Necesitamos esa dedicación porque nos hemos acostumbrado a vivir sin entender nada. Pasamos los años haciendo lo que se supone que debemos hacer, aunque no nos llene y nos parezca sin sentido. Remamos y remamos a veces contra la corriente sin saber para dónde va nuestra débil canoa. Y como nadie nos responde las preguntas fundamentales, al fin dejamos de preguntar y asumimos nuestra triste situación. Imagina una película en la que el personaje se encuentre en un sitio que no reconoce y ha olvidado quién es. Para empeorar, esa persona no sabe qué está haciendo allí ni a dónde debe dirigirse. Corre de un lado a otro y grita esperando una respuesta. Se desespera. Está abandonado en medio de la nada. ¿Cómo crees que se siente? Algo equivalente pasa con nosotros, con la diferencia de que ya casi estamos resignados. Unos con la disculpa religiosa de que tal vez Dios lo quiso así y otros con la hipótesis de que nuestra vida no tiene ningún objeto más que nacer y morir, como cualquier animal o cualquier roca. Sin embargo, a veces miramos la noche estrellada repasando tantas incógnitas, el universo, la vida, la mente, el clima, los sueños, la enfermedad, la violencia, el ego, la injusticia, la libertad, la felicidad, la materia, la muerte. No tenemos explicación para ninguno de esos temas. ¿Cómo es eso? ¿Es posible quedarse tranquilo sin saber la respuesta a ninguna pregunta fundamental? Al menos el personaje de la película grita. Nosotros estamos atontados. Pareciera que ya hubiésemos renunciado a todo, esperando que tal vez venga alguien a salvarnos. De manera que en esta encrucijada, es tu última oportunidad de entender y despertar. Responde sinceramente. Tu plan es dejar pasar las horas y los años, hasta que llegue la muerte y te encuentre descontento y agotado de una existencia que no te satisfizo para nada. No. Bien. Si estás decidido, entonces manos a la obra. Vamos a estudiar el laberinto en el que estamos. Tenemos información de sabios de todas las tradiciones, de canalizaciones valiosas, textos olvidados y de gente despierta de la actualidad. Te prometo que a medida que empieces a entender y despertar, te sentirás muy, muy bien. Lo que ofrece este canal para ese despertar integral es simplemente información útil que puedes profundizar todo lo que quieras si eres dedicado y estudioso. Esta información aparecerá en diversos videos, tema por tema, y tratará de responder lo más directamente posible las preguntas fundamentales de la existencia humana, desde la perspectiva de personas de bien que han llegado a un punto que le proporcionó alivio a esta inquietud. A lo mejor sea un enfoque que esté de acuerdo con lo que siente tu corazón. En ese caso, sigue esta ruta para salir del laberinto. Finalmente, aclaramos que algunos temas de actualidad serán tratados de manera tal vez políticamente incorrecta, porque pensamos libremente, sin dogmas ni compromisos, por lo que no siempre coincidiremos con la narrativa ortodoxa ni con los dogmas del sistema y las creencias. Porque somos abanderados de la libertad de pensamiento y del retorno al humanismo. Esa forma de pensar que sacó del oscurantismo de la Edad Media a la humanidad occidental y colocó al ser humano en su posición privilegiada, dándole el valor que merece. ¿Te arriesgas a cambiar tu forma de pensar en busca de una explicación que dé sentido a tu vida?